Buenas noches, profesora Nancy. Mi nombre es Luciana Vargas Cruz, del curso quinto A, y hoy voy a exponer la book sobre la violencia. ¿Qué es la violencia? La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder, ya sea de manera verbal, psicológica o física, causando daño o lesiones a una persona o a una comunidad. ¿Cómo se manifiesta? Se puede manifestar de diversas formas, como son la violencia física, la violencia emocional, sexual o estructural. ¿Dónde está la violencia? La violencia puede ocurrir en diferentes contextos, como pueden ser en el hogar, en la comunidad, en el trabajo o en situaciones de conflicto. Tipos de violencia. Los tipos de violencia que yo investigué son la violencia física. Se refiere al uso de la fuerza física para causar daño o lesiones a otra persona. Violencia psicológica. Implica el uso de palabras, gestos o actitudes que buscan humillar, ridiculizar, intimidar o controlar a la persona afectada. Violencia sexual. Se trata de todo acto de naturaleza sexual que se comete sin consentimiento, causando daño, con el objetivo de causar daño o aflicción a la persona afectada. Violencia verbal. La violencia verbal consiste en el uso de palabras hirientes, insultos, amenazas o agresiones verbales que buscan intimidar o maltratar a otra persona. Y por último tenemos la violencia económica, que consiste en el control o la manipulación de los recursos económicos de otra persona, con el objetivo de ejercer control, poder o sometimiento sobre otra persona. Por ello debemos evitar todo comentario racista, machista y respetarnos a nosotros y a los demás. Y recordemos que las palabras pueden lastimar más que los golpes. Gracias. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Hoy voy a presentar mi labor de la violencia. La violencia. ¿Qué es la violencia? La violencia es usar golpes o palabras hacia otras personas, haciendo daño, mediante la fuerza física, las acciones verbales y gestuales, la inacción y el silencio. Luego nos encontramos con los tipos de violencia: la psicológica, la física, la sexual, la simbólica, la económica. Las modalidades de la violencia son la doméstica o familiar. Es cuando un familiar impone o trata de controlar a su familia mediante varios abusos. La institucional es el abuso de funcionarios públicos. La laboral es el abuso por su jefe. Y la mediática es el abuso de varios videos o imágenes o audios que enseñan la violencia. Causas: la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, la drogadicción. Luego nos encontramos las consecuencias: las lesiones graves, homicidios, problemas de salud mental, entre otros. ¿Cómo podemos prevenir? Formular políticas para la prevención, desarrollar relaciones sanas en casa, reducir el uso de bebidas alcohólicas, difundir las consecuencias de la violencia, promover el trato respetuoso, inclusivo y colaborativo. Gracias por su atención. Buenos días, profesora. El tema de hoy es la violencia familiar y la violencia. La violencia familiar se refiere a cualquier tipo de abuso o maltrato que sufre la persona. Puede ser en un hogar, también puede ser en la escuela o en la familia. Esta violencia puede incluir la violencia física, emocional y psicológica, la violencia sexual, la verbal y la económica. Tipos de violencia. La violencia física es el uso de la fuerza, puede ser los golpes y también los empujones, etc. Emocional y psicológica es cualquier conducta que dañe la autoestima de la persona. Económica es el control y limitación de los recursos básicos de la persona. Consecuencias para las víctimas: les da daños físicos y trauma emocional. Para la familia son relaciones deterioradas y conflicto constante. Para la sociedad son costos médicos y cargas judiciales. Causas y factores de riesgos culturales y sociales es la desigualdad, el machismo y la tolerancia. Individuales es la salud mental, adicciones y traumas. Económicos
son estrés, desempleo y pobreza. Muchas gracias.